La película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar llegará a salas de Estados Unidos el 24 de diciembre gracias a Sony Pictures Classics. En ella, dos mujeres, Janice y Ana, coinciden en la habitación del hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas por accidente. Janice, que es un poco mayor, no se arrepiente. En cambio, Ana está asustada y muy traumatizada. Las pocas palabras que intercambian en unas horas crea entre ellas un puente que por cosas de la vida se complica y altera sus destinos para siempre. En la edición número 78 del Festival de Cine de Venecia, Madres Paralelas fue la pieza de apertura. Recibió una ovación de pie que duró 9 minutos, así de buena es esta película. Y su estrella principal, Penélope Cruz, se llevó el premio a Mejor Actriz. En días pasados, sirvió también como película de cierre del Festival de Cine de Nueva York. En la alfombra roja que tuvo lugar en el auditorio Alice Studio del Central Lincoln, tuve la oportunidad de hablar con Pedro, Penélope y su compañera de reparto, Milena Smith. Vean. Yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene rasgos de mi madre. ¿Cómo fue la dirección que te dio Pedro para hacer este personaje? Pues la verdad es que trabajamos desde un lugar muy bonito porque tuvimos mucho tiempo de ensayo. Eso nos facilitó el que pudiéramos conectarnos entre nosotras y también con los personajes, convivir con ellos y conocerlos. Y luego en el rodaje fue un camino ya muy fácil. A veces muy duro porque es una película con una trama muy dura, pero pudimos disfrutar mucho gracias a todo ese trabajo previo que hicimos con Pedro. Me encanta que Pedro dice que tú eres muy natural, que se te cree todo, que actúas de una manera muy honesta. ¿Eso de dónde viene? ¿Cómo lo logras? Pues no lo sé. No sé, creo que es el instinto porque yo no he tenido muchas clases de interpretación. Es mi segunda película y no me he formado mucho académicamente, pero creo que todo lo que hago siempre intento ser sincera con ello, con lo que siento y trabajo desde un instinto, no desde una técnica. Tus escenas con Penélope son bellísimas. ¿Cómo fue la interacción? Cuadrar con ella, que fuese así. Bueno, nosotras conectamos casi desde el primer día. Fue algo muy fácil porque en el momento en el que nos conocimos fue como un flechazo. Entonces ella siempre ha estado muy pendiente de mí, hemos podido ser una familia al final en el rodaje y ha sido muy especial poder compartir mano a mano todo, no solamente el rodaje, sino descubrirla también como persona, ¿no? y establecer un vínculo entre las dos. Ha sido muy bonito. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. No, mi amor, ¿qué es esto? Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues entonces ha salido tu padre. Esas escenas con la bebé y la niña, y quiero saber, porque dicen que es muy difícil trabajar con niños o con animales, pero lo que haces con ella fue muy lindo y muy emotivo. ¿Cómo fue ese trabajo para ti? Pues muchas gracias por esos piropos tan bonitos. La verdad es que cuando trabajas con niños hay que prepararse mucho, hay que trabajar esa relación. En esta película teníamos varias niñas de varias edades, pero la más mayor, 2 años y medio, y 2 años. Y teníamos que crear una relación donde la niña quisiera estar en ese set, tuviera confianza en nosotras sobre todo, porque éramos las madres. Y eso se construye con un poco de tiempo y también si te gustan los niños, pues ellos lo notan y a mí me encantan, entonces fue fácil, pero hay que poner ese tiempo para que ellas se sintieran cómodas. Hoy en la conferencia de prensa, Pedro dijo que había quedado muy impresionado desde Jamón Jamón y que desde ese momento había querido trabajar contigo y nuevamente otra colaboración, una película espléndida que mantiene las cosas frescas en modo de reto. Yo creo que el respeto mutuo. Yo a él le admiro muchísimo
Es una de las personas de las que más aprendo en mi vida desde el primer día, desde antes de conocerle incluso, porque yo ya estudiaba su cine y era, pues mi sueño era poder conocerle y trabajar con él. Pero ahora que es como parte de mi familia, es verdad que nosotros sabemos cómo proteger la relación en el set, porque aunque somos tan amigos, en el set creamos una especie de distancia muy sana. Y que no es que no haya sentido del humor o no nos contemos nuestras cosas, pero hay una pequeñita barrera ahí invisible, pero que está. Y es una manera de respetar la relación, el trabajo. Y la verdad es que nunca tenemos problemas. No. Y eso que, o sea, yo doy mis opiniones de todo, él pues ya conoces cómo es, pero también nos escucha, si no está de acuerdo nos lo dice, pero nos da nuestro lugar, nos da muchísimos meses de ensayo, o sea, tuvimos 4 meses en esta película, y eso es muy generoso por su parte. Finalmente quiero preguntarte acerca de un aspecto de la película que me encanta y es la historia. España, un momento histórico muy difícil que dejó muchas preguntas y muchas personas sin sus seres queridos. Y ahora Pedro toma este tema de una manera muy a su estilo. ¿Cómo fue abordar eso para ti? A ver, se entiende tan bien de dónde viene el personaje. Hay un monólogo del personaje que lo resume todo esto, o sea, de dónde lo vive ella, que es cuando le dice a Milena, y un poco está hablando con toda su generación. Tienes que saber esto, porque tienes que saber las cosas para tomar tus decisiones y sobre todo para recordar la historia de tu país, o cada uno en su país, ¿no? Su historia. Y mi personaje, es el dilema moral que tiene es muy interesante, porque por un lado está luchando por una verdad, ¿no? por limpiar un pasado, por honrar a su bisabuelo, porque su abuela es la persona que la crió, era ya una niña huérfana. Y por un lado está luchando por eso y lo explica. Lo que se busca es darle una sepultura digna a esos seres queridos, y se lo explica tal cual. Y por lo demás le dice, saca tus conclusiones, pero estudia lo que ha pasado, míralo. Pero es muy interesante porque por un lado es su lucha por la verdad y por otro lado está mintiendo en su propia casa con lo que más quiere, que es esa niña, ¿no? A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Felicitaciones, qué película tan maravillosa y tan bonita. ¿Cómo fue difícil, complicado, conflictivo incluir el tema de los desaparecidos de la Guerra Civil Española en tu película? Pues yo lo utilicé porque sabes que cuando escribí el guión puse más escenas de los desaparecidos, y al ser una realidad tan turbulenta en España, fagocitaban las escenas que había alrededor. Entonces decidí ponerlo al principio como prólogo de la película y como epílogo. Entonces, sin mezclarlo con otro asunto que no fuera el de las fosas comunes. Y para mí ha sido muy emocionante porque hemos trabajado con personas reales que se dedican a la excavación de fosas con una ONG, que es lo que hace habitualmente. Y yo, claro, es fiction. Todo lo que ponemos ahí es decorado, incluso los cadáveres, por supuesto, pero para todos los que estábamos presentes sentíamos una emoción muy, muy profunda. A pesar de que estábamos haciendo una película, pero yo creo que sentí algo muy parecido a lo que deben sentir los familiares cuando ven por primera vez los restos de sus ancestros. Penélope, otra vez trabajando contigo. Tú caíste en sus redes desde que la viste en Jamón Jamón. ¿Cómo fue este trabajo y verla en ese rol de madre nuevamente, pero desde otro ángulo tan completamente distinto?
Sí, no, esta madre es la más complicada que ha hecho Penélope, porque Penélope, que es madre de 2 hijos, es lo opuesto a el personaje que actúa en la película. Entonces yo sabía que necesitaba tiempo de ensayos, sobre todo para llegar a conectarla. Ella es muy emocional, entonces el guión le emocionaba mucho y nada más empezábamos a ensayar, ella empezaba a llorar. Y todo mi trabajo era decirle que en ella había una contradicción y un sentido de culpa que le tenía que impedir llorar. Entonces, realmente, ensayamos yo creo que 3 veces el guión de principio a final y mi trabajo era drenar y secar las lágrimas de Penélope porque esa mezcla de culpabilidad y vergüenza no te lleva inmediatamente a las lágrimas. Y es un trabajo muy difícil de hacer y lo conseguimos a base de ensayar mucho. Tengo que preguntarte algo acerca ya hablamos de fondo, de forma, esas disolvencias lentas y sutiles que pusiste en esta película son fenomenales. Dividen, marcan unos puentes entre las escenas que me encantó. ¿Cómo fue hacer eso? Bueno, formaba parte del guión y lo que trabajo básicamente antes de rodar es la dramaturgia, el hecho de que las secuencias fluyan, incluso pasando por épocas distintas, por situaciones distintas. La fluidez yo creo que es algo que creo que sí que he aprendido a lo largo de estas 22 películas que he hecho. Pero es difícil, uno nunca sabe cuándo, pero yo ahora tengo el sentimiento de que esa fluidez la ha conseguido ya en Dolor y Gloria y en esta película. Muchas gracias. Gracias. Es un placer hablar contigo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí?